Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tener la posibilidad de estar hoy en tu iglesia. Te damos gracias, Señor. Te queremos pedir que hoy nos vayamos diferente de cómo venimos, llenos de tu espíritu, y que podamos entender el mensaje de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, feliz sábado para todos. Les quiero contar que estoy muy contento de estar hoy acá, a cargo del tema. No voy a negar que estoy un poco nervioso, pero les quiero contar que el tema de hoy lo titulé La mayordomía. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42. Y necesitaría un voluntario que quiera leerlo. ¿Ya lo encontraron todos? ¿Algún voluntario? Allá la señora. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Gracias. Para entender un poquito, busqué la definición de lo que es mayordomía. Y encontré una definición que me gustó mucho, que dice que la mayordomía es la utilización y cuidado que alguien hace de algo que le fue confiado, pero que no le pertenece. Esa es la definición que encontré de mayordomía. Para entenderlo un poquito mejor, les voy a pedir también que abramos nuestras Biblias de vuelta en el capítulo 13, versículo 33 al 37 de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 13, versículo 33 al 37. Y también necesitaría otro voluntario que quiera leerlo. Ahí, Sofía. Del 23 al 27, ¿no? Marcos 13, del 33 al 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que venga de repente y no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a estos digo, velad. Gracias. Nosotros somos mayordomos de muchas cosas en nuestra vida. Podemos ser mayordomos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros talentos, de nuestros dones, ¿sí? Pero como Iglesia Adventista del Séptimo Día, somos mayordomos de las verdades que Dios nos confió, más en el tiempo final, ¿sí? La verdad que Dios depositó en la Iglesia Adventista es un privilegio. Nosotros tenemos una tarea que es alimentar a su casa y también a las personas que están afuera. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros como iglesia sobre este don que Él nos confió. El pueblo adventista ha sido instruido más que cualquier otra iglesia en cuanto a la verdad de nuestro Dios. Ahora está en nosotros ser personas o mayordomos fieles, que conociendo la verdad de Dios fuimos prudentes y lo obedecimos. O seremos mayordomos infieles que al conocer no escucharon y no obedecieron la voz de Dios. Ahora vamos a analizar un poquito otro punto de la mayordomía. Nosotros mismos somos la posición más valiosa para Dios. Somos mayordomos de nuestros mismos cuerpos. Dios nos dio un cuerpo del cual nosotros en algún momento tendremos que rendir cuenta, ¿sí? Tenemos que presentarlo ante Dios. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto. Para eso necesito también dos voluntarios. Uno que lea, por favor, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y otra persona que lea Primera de Corintios 10, 31. ¿Quién quiere leer, por favor, Primera de Corintios 6, 19, 20? Acá la señora. El templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son... ¿Está bien? Y ahora, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gracias. Nosotros no nos pertenecemos, somos y existimos porque Dios nos creó. Le pertenecemos por creación y redención. Debemos cuidar esta posición que Dios nos confió, que es nuestra vida. Hasta acá he nombrado dos tipos de mayordomía. El primero, en cuanto a la voluntad de Dios, y el segundo, en cuanto a nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Pero estas dos se unen en un punto, se relacionan. Y este tema se llama la Reforma Pro Salud. Cuando se habla de la Reforma Pro Salud, muchos piensan que se habla solamente de cosas que no podemos consumir, como por ejemplo la carne, el té, el café y otros alimentos más. Pero la Reforma Pro Salud abarca mucho más que eso. Es una obra mucho más importante que eso. La Reforma Pro Salud, en una cita, Elena G. de Way nos dice que téngase presente que el gran objeto de la reforma higiénica es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, del alma y del cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Esa cita la van a encontrar en el libro del régimen alimenticio, página 24. Para poder entender cómo se relaciona este tema con la Reforma Pro Salud y el mensaje del tercer ángel, debemos ir al principio de la historia del hombre. Por eso vamos a leer de vuelta el libro de Génesis 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. ¿Algún otro voluntario? Ahora lo voy a leer de vuelta para que salgan a rayos, ¿sí? Apocalipsis, Génesis 21, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias, en toda tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Elena G. de Way nos cuenta que el hombre fue creado a semejanza de Dios y nos creó en tres dimensiones: espiritual, física y mental. ¿Sí? A propósito, antes de seguir con el sermón, yo les quería contar que Elena G. de Way, cuando yo entré a la iglesia, no la conocía. Yo escuchaba que, por ejemplo, en sermones, en algunas escuelas sabáticas, o daban alguna meditación, y se la nombraba mucho esta señora, pero yo no la conocía. Me habían regalado libros, pero nunca los había leído. Pero un hermano de la iglesia me regaló un libro que se llama El régimen alimenticio. Y ese libro a mí me impactó mucho, por eso es el sermón de hoy. El Elena G. de Way nos dice que nosotros fuimos formados en tres dimensiones, como le dije recién: mental, física y espiritualmente. Para entender un poquito más de la historia, vamos a leer de vuelta un versículo de la Biblia, donde vamos a ver cómo desde el principio de la creación, con la entrada del pecado, el ser humano, el hombre, se fue degradando espiritualmente, físicamente y mentalmente. Vamos a leer, por favor, el versículo 3, capítulo 3, versículo 6 de Génesis. ¿Alguien que lo quiera leer? Bueno, gracias. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió. ¿Se acuerda de las tres dimensiones que dice Elena G. de Way que el hombre fue creado? Estas tres dimensiones se relacionan, y con la entrada del pecado eso se fue degradando. Vamos a ver por qué.
las tres dimensiones. Primero, la mujer vio que era bueno para comer. Habla de nuestra naturaleza física. Agradable a los ojos de Dios. Acá hay una mención directa de lo espiritual. ¿Por qué? Les voy a leer un versículo de Isaías 29, 10, 11, donde dice que cerró los ojos de los profetas. Los profetas eran los que guiaban espiritualmente al pueblo. Acá claramente cuando dice de los ojos, habla de la ceguera espiritual, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la segunda dimensión, que vendría a ser lo espiritual. Y después, la última dimensión era agradable para alcanzar la sabiduría, el conocimiento mental, ¿sí? Entonces, hasta ahí tocamos, que desde el principio, cuando el hombre pecó, se fue degradando en esas tres dimensiones. Pero así como la caída del hombre están caídas, se muestran las tres dimensiones, Cristo vino para restaurar lo que se había perdido, que era la obra de redención, debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Y ahora les voy a explicar por qué. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 3, vamos a leer que nos dice: vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí podemos decir que se trata de la primera dimensión, que es física. Con este texto le está queriendo decir, sacia tu hambre. Ahora vamos a leer la segunda. Entonces el diablo, en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, le dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos sus manos te sostendrán. Ahí aparece el orgullo y la presunción, es mental. Y por último, y le dijo, en el capítulo de Mateo, capítulo 4, versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Falsa adoración espiritual. Lo que yo les quiero contar con esto es que así como Adán se degradó con la entrada del pecado y se debilitó mental, físicamente y espiritualmente, nuestro Señor Jesús, en los mismos aspectos, con la misma tentación que es la alimentación, Él ganó. Y eso que Jesús estuvo 40 días de ayuno, donde estaba debilitado, donde necesitaba de alimento, Pero Él, ¿qué hizo? Él oró y Él no cayó. Él no pecó como al principio lo había hecho Adán. Les quiero leer una cita de Ellen G. White que dice, Cristo sabía que para poder llegar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre precisamente donde comenzó la ruina. Adán cayó en el terreno del apetito. Su primera prueba fue en él mismo, punto donde Adán cayera. Mediante la tentación dirigida al apetito, Satanás había vencido a gran parte de la raza humana y su éxito le había hecho pensar que el dominio de este planeta caído estaba en sus manos, pero en Cristo halló a alguien que podía resistirle y dejó el campo de batalla como un enemigo vencido. Es la importancia de conocer cada una de estas dimensiones debe ser cuidada, ya que una de ellas está sujeta a la otra. Es más, Pablo nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:23. Pablo nos señala que una persona que espera la venida de nuestro Señor debe guardarse físicamente, espiritualmente y mentalmente. El último punto de estas dimensiones fueron puestas en el hombre que se degradó
en la caída, que Jesús exaltó cuando venció. En el desierto, estas tres mismas están presentes como en el mensaje del tercer ángel. Lo voy a pasar en blanco. Recordemos que tras la caída del pecado, la entrada del pecado al mundo, el ser humano se degradó en esas tres dimensiones, física, espiritual y mentalmente. Después nos relata la Biblia, en el libro de Mateo, que esa misma lucha la tuvo nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Él venció. Acá nos está tratando de decir algo. Y estos dos puntos se relacionan con el mensaje del tercer ángel. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el régimen por salud con lo que le estoy hablando. Vimos, o les leí hace un ratito, la importancia que tiene el régimen por salud y la unión que tiene con el mensaje del tercer ángel. Nosotros, como adventistas del séptimo día, lo que predicamos al mundo es el testimonio de Jesús y los mandamientos de Dios, ¿sí? Pero Elena G. White en sus citas dice que el mensaje del tercer ángel es como si fuera el brazo derecho del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante y está relacionado muy directamente con el mensaje final. Pero el mensaje del tercer ángel es lo que yo les dije recién, pero el régimen por salud no puede ocupar nunca el brazo, no puede ocupar nunca el tema central. ¿Cuál es el tema central? Lo que le dije recién, los mandamientos y el testimonio de Jesús, ¿sí? Nunca puede ocupar ese lugar. Es de mucha importancia el régimen por salud, pero nunca puede ser el tema central. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, ahí cuando leamos eso, vamos a entender la relación que tienen esos dos puntos que vimos recién con el mensaje del tercer ángel, que dice así: Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Les leo este versículo porque en este versículo también se encuentran las tres mismas dimensiones de las cuales el hombre cayó, pero Jesús las venció. Primero, dice temed a Dios, mental. Segundo, darle gloria, física. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas, espiritual. ¿Se dieron cuenta cómo esas tres dimensiones se unen entre sí? En el mensaje del segundo y tercer ángel ese mensaje se relaciona directamente con la profecía de Apocalipsis 13. Cuando dice, la aceptación del vino de la Babilonia, las doctrinas falsas, en Apocalipsis 13, vamos a leerlo, Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 16, nos dice, Apocalipsis 13, versículo 16 nos dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Físico, eso es físico, ¿por qué? Porque la aceptación de la marca de la bestia es para que no se sufran más necesidades. Eso te lo explica en el capítulo 13, versículo 17. Físico, porque se dice que con el tiempo del fin nosotros vamos a ser marcados por el sello de la bestia. Ahora les voy a dar la segunda dominación, que es la adoración de la bestia y no a Dios. Es espiritual. Y claramente podemos ver cómo la obra de la reforma pro salud está presente en la obra de la restauración del hombre, en el mensaje final para el mundo y vemos la importancia de ella para este último tiempo.
El sermón de hoy, antes de terminar, les voy a leer 2 citas, pero lo que yo les quise contar hoy en este sermón es que nosotros tenemos un mensaje para aplicarle al mundo. Primero, es el amor de Jesús y los 10 mandamientos, como ya lo reiteré recién. Pero Dios nos escribe y utiliza a Ellen G. White, una profeta de Dios, para que nosotros veamos que la alimentación nuestra tiene que ser acorde a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere y nos muestra en diferentes libros es que nosotros volvamos a alimentarnos como Él quería que se alimentara Adán y Eva. ¿Sí? Era el origen, ese era el plan de Dios para el ser humano. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando nosotros estuvimos en esta tierra iba a ser una gran tentación la alimentación, que nos iba a perjudicar, nos iba a degradar físicamente, espiritualmente y mentalmente. Ahora yo les quiero leer otra cita de Ellen G. White que dice: el Señor me ha mostrado que muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral mediante la influencia práctica de la Reforma Pro Salud. Los principios de la Reforma Pro Salud serán aceptados favorablemente y muchos abrirán su entendimiento. Los resultados que se asocian a la Reforma Pro Salud la recomendarán ante quienes buscan la luz, y así podrán avanzar paso a paso para recibir las verdades especiales para nuestro tiempo. De esa manera la verdad y la justicia se encontrarán. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reforma Pro Salud ayudará y a la aceptación de esta parte del mensaje abrirá el entendimiento de las multitudes. Hoy por hoy, si podemos hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, la mayoría de la gente tiene la necesidad de cuidarse. Todos queremos estar bien físicamente y queremos cuidarnos, pero Dios en la Iglesia Adventista depositó esta gran verdad. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mayordomos fieles y que este mensaje se lo prediquemos al mundo. Hoy por hoy es una moda, entre nosotros es una moda el cuidarse, el comer sano, el comer bien. Y Dios nos dice que esta obra la tenemos que hacer nosotros, que junto a la predicación del Evangelio prediquemos la alimentación que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos puros, sanos, tanto físicamente, mentalmente y espiritualmente. Les conté este sermón porque, como yo les dije hace un rato, no conocía a la hermana G. White. Cuando yo leí este libro, me hizo un cambio muy importante. La mayoría de los que me conocen, yo hace un tiempo atrás pesaba mucho, estaba pesando alrededor de 105 kilos, y cuando me llegó este libro, lo leí y entendí que a través de la profeta Dios nos dice cómo tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comer, y nos explica el porqué. Yo simplemente leí este libro, y cuando leí este libro, no me gusta predicar, pero dije, yo este tema lo tengo que predicar, porque a mí me hizo bien, físicamente, espiritualmente y mentalmente. Hay cosas que yo no conocía, que las conocí a través de esto. Cuando hablo con compañeros o con mi familia y les digo el cambio mío, el por qué estoy haciendo yo para adelgazar tanto, hoy por hoy bajé alrededor de 23 kilos, ellos me preguntan, porque ellos tienen la necesidad también de sentirse bien. Y yo les cuento, y quedan sorprendidos. Y aunque ustedes no lo crean, esas mismas personas me piden consejos de qué fue lo que yo hice. Y hoy por hoy se están cuidando de la manera que yo les conté. Este mensaje no es para que nosotros digamos, voy a dejar de comer carne, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, porque no tiene que ser una carga para nosotros. Lo que Dios nos quiere decir es que nosotros nos limpiemos. Y Él nos da, a través de este libro y de otros libros más, la forma en la cual cómo lo tenemos que hacer. Por eso esta obra abarca mucho más que eso. Espiritualmente nos tenemos que preparar para que cuando Jesús vuelva, nosotros nos encontremos en un estado diferente. Tenemos que hacer la diferencia. El mundo va en contra de nosotros. Cuando yo dije en el laburo, todos trabajaban en el rubro petrolero, todos los viernes se comía asado, y cuando de golpe dije que yo no comía más carne,
no podían entender por qué yo no comía más carne o por qué había dejado ciertos alimentos. No les puedo decir eso pero yo lo único que les decía es que yo me estoy preparando para cuando Jesús vuelva. Y ellos vieron un cambio en mi físico, en mi vida espiritual y en mi forma de pensar. A mí esto me hizo muy bien. Cuando terminé de leer el libro vi que había otro fundamento más importante que el sentirme bien físicamente. Era que yo me tenía que preparar espiritualmente. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia con Pablo y con Ali, yo tenía una vida totalmente diferente a la que llevo hoy. Era una vida mundana. Cuando conocí a Jesús, dejé muchísimas cosas. Y eso me cambió y me hizo mucho bien. Conocí este libro también, que se relaciona con la vida de Jesús, con lo que Jesús quiere para nosotros, porque es la orden de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Y lo puse en práctica en mi vida, y la verdad que me siento mucho mejor. Es nuestro deber, como mayordomos de Dios, predicar estas verdades al mundo que no las conocen. Contarnos entre nosotros, primero en nuestra iglesia, y después llevar este mismo mensaje de salvación, este mismo mensaje de salud a las demás personas. ¿Sí? Más que nada fue una experiencia que yo les quería contar. Era una necesidad que tenía de hacerlo para con la iglesia. Nos tenemos que preparar, es nuestro deber leer, es nuestro deber informarnos, pero les quiero recalcar, porque sabía que iba a ser un tema difícil de explicar. El régimen por salud, lo voy a recalcar por tercera vez, no te salva. Lo que te salva es la Biblia, es seguir a Jesús. ¿Sí? Pero el régimen por salud se une con esto, porque es el brazo derecho, para que nosotros nos podamos preparar espiritualmente, mentalmente y físicamente. ¿Sí? Espero que le haya gustado el sermón de hoy, que le haya servido, como me sirvió a mí, y nos tenemos que preparar para cuando Jesús vuelva. Y una de las maneras más lindas es limpiarnos, para que los rayos de luz, de bendición de Dios, nos lleguen al corazón. Que tengan un feliz sábado.